Respondiendo a esta pregunta, ¿por qué nosotros los musulmanes creemos que el único método con el éxito es el método del gobierno islámico, que el gobierno que puede funcionar hoy en día y puede solucionar problemas del mundo? ¿Por qué nosotros creemos que las normas divinas del Sagrado Corán y la Sunna del Profeta y de Ahlul Bayt pueden ser la guía para la salvación de problemas internacionales de hoy? ¿Y cuáles son los problemas y por qué no pueden funcionar otros sistemas económicos como lo de socialistas, lo de capitalistas, etcétera? Bueno, respondiendo a esa pregunta, ¿cuál es la forma correcta del gobierno que puede funcionar para el ser humano? Nosotros debemos responder a varias otras preguntas. Primero, ¿cuál es la función de un gobierno? ¿Para qué necesitamos tener un gobierno? El objetivo de un gobierno, ¿cuál es? Y el gobierno, ¿para qué debe servir? Nosotros queremos que el gobierno debe servir para establecer una justicia total, una equidad en todos los aspectos sociales, en distribuciones de los recursos naturales y en otros recursos. El gobierno debe distribuir y controlar la riqueza y el poder. Debe dejar a la gente y al pueblo que puedan participar y decidir por su propio bien y por su propio futuro. Un buen gobierno debe garantizar la seguridad de la sociedad. Debe garantizar y proveer bienestar de todos los miembros de súbditos. Los más pobres y hasta los más ricos debe garantizar su bienestar. Y debe garantizar el desarrollo material, científica e espiritual de la sociedad, de la gente. Entonces, ¿cuál gobierno puede garantizar la felicidad de una comunidad, de una sociedad y de la humanidad? Eso es primera pregunta. Para responder a esa pregunta, debemos definir qué significa la felicidad de un ser humano. ¿Qué significa la felicidad de una sociedad? Para que un ser humano llegue a la felicidad, entonces debemos definir cuál es el concepto de la vida del ser humano. ¿Y qué es el ser humano? ¿Cuál es el origen del ser humano? ¿Y para qué vive? ¿Cómo debe vivir para estar feliz? Entonces debemos conocer bien al ser humano después para poder programar para ser humano. Un ejemplo, si nosotros queremos llegar a un destino, primero debemos conocer el destino, debemos conocer el camino y debemos saber cómo manejar el coche para llegar a este objetivo. Si nosotros no conozcamos las reglas de conducción, ni conozcamos este coche, ni conozcamos el camino y ni conozcamos el destino, entonces es imposible que podamos manejar a esta gente, a este coche, llevándolo al destino. Entonces, primero debemos definir al ser humano. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es un animal que solamente tiene necesidades corporales, que si los satisfagamos, entonces el ser humano llegará a felicidad. O, entonces, en ese sentido, el ser humano es como un animal, con un poder intelectual más superior que otros animales. O que el ser humano es un compuesto de un cuerpo material, como otros animales, y un espíritu divino. Un espíritu que tiene contacto con el mundo espiritual. Y este ser humano, solamente su felicidad estará pendiente a satisfacción espiritual y corporal. Entonces no podemos programar solamente atendiendo a la necesidad corporal de ese ser humano. Entonces un gobierno, si solamente atiende la parte corporal, quiere decir comida, bebida y seguridad corporal, entonces eso no llevará a la sociedad a la felicidad. Entonces un gobierno tiene la responsabilidad, si nosotros definamos al ser humano que es un ser compuesto
del cuerpo y del espíritu, que es un compuesto muy complicado, entonces el gobierno debe garantizar felicidad de ese ser humano. Ahora bien, primer paso para que uno pueda programar para la felicidad de ese ser humano, debe conocer bien al ser humano. Vamos a ver, ¿quién hoy en día en el mundo conoce bien al ser humano? El espíritu es muy complicado. Ahora vamos a ver la parte corporal. ¿Quién puede pretender que ha conocido todos los misterios de la creación de un miembro del cuerpo, de una célula del cuerpo? Vamos a ver si puedas encontrar un médico en el mundo que diga: yo he podido descubrir todos los misterios del ojo, solamente un miembro del cuerpo. No existe. Y no va a existir alguien que pueda decir que yo he descubierto todos los secretos y misterios de creación divina. No existe. Quiere decir, después de tantos miles de años, hoy en día, aún el ser humano, ese arrogante ser humano, aún no ha podido ni descubrir los secretos y misterios de un pedazo de su cuerpo, de una parte de su cuerpo que es el ojo. Entonces, ¿cómo el ser humano que no ha conocido la parte corporal, cómo quiere programar para felicidad y satisfacción de ese cuerpo? Y el ser humano no solamente es un cuerpo, no es solamente como un burro, no es solamente unas patas y una panza que hay que satisfacer. No, el ser humano tiene una parte espiritual que es muchísimo más importante y muchísimo más misterioso que el cuerpo. Entonces, la persona y quien quiere programar para la felicidad de ese ser humano debe conocer bien a la parte corporal y a la parte espiritual. ¿Y quién es este? Es su creador y es Dios. Entonces, según la visión islámica, la única persona, el único ser existente que puede programar para la felicidad es Dios. Él conoce bien cuál es la felicidad del ser humano, cómo ser humano puede llegar a ser feliz y cuáles son las normas. Entonces, según el gobierno islámico, según los musulmanes, la única forma para llegar a la felicidad es seguir las normas de Dios, que es el creador del ser humano, y ha puesto estas normas, este programa que nosotros lo llamamos la religión. Lamentablemente, en Occidente, la palabra religión, cuando lo utilizamos, todo el mundo pensará en la historia ambigua de la Iglesia Católica. Mira, hermanos, nosotros tenemos muchas críticas al respecto de esa historia. Primero, nosotros queremos que la Iglesia nunca siguió el camino de Jesús. Quiere decir, desde el tiempo de Constantino, que la Iglesia se convirtió como un recurso del poder, ya la Iglesia se alejó bastante de objetivos de Santísimo Jesús. Se alejó del camino de los apóstoles. Entonces nosotros no podemos ver la historia de medieval como la era de dominación de la religión. Es un pensamiento falso. Ni la religión ni las normas de Dios no dominaban. Puede ser que algunos pretendían así para poder someter a las masas, pero no era así. Las normas de Dios nunca pedirán a los pueblos someterse ante los tiranos. Y vamos a ver qué dice el Sagrado Corán al respecto. El Sagrado Corán, en el capítulo 57, Surat al-Hadid, aleya 25, dice: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ Hemos enviado a los mensajeros, a los profetas, con los milagros y las pruebas claras, quiere decir pruebas lógicas. Quiere decir, los argumentos que los profetas presentan están dentro de intelectualidad del ser humano, o mejor dicho, es superior a la intelectualidad del ser humano, pero lógico. Bayina significa algo que es bastante claro, que argumentos muy lógicos y milagros muy claros para todo el mundo. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ Y hemos enviado con ellos al Kitab. Kitab significa conjunto de las normas. Dios ha descendido junto con los mensajeros, junto con los profetas, las normas. El Kitab significa conjunto de las normas. La misión. Quiere decir, los profetas eran encargados de poner el gobierno
Wal mizan. Mizan significa la justicia, el poder que garantiza la justicia. Dios dice, hemos enviado los profetas con los milagros y argumentos claros. Hemos dado a ellos al-kitab, las normas, al-mizan, la balanza, el poder judicial. ¿Para qué? لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. El objetivo, propósito de todos los profetas era لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, para que establezcan la justicia, la equidad entre el pueblo, entre la gente. Y después dice, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدِ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Y hemos descendido del cielo el hierro. Hierro es todo bien claro, que dice, hemos enviado hierro que tiene mucha fuerza. Y eso refiere al poder militar. Quiere decir, los mensajeros de Dios, teniendo los milagros, las normas y la balanza, quiere decir, la jurisprudencia, todo era teniendo también el poder militar, que el hierro lo simboliza, para poner un gobierno justo. Hoy en día usted vaya a ver, los cristianos que están esperando la venida de Jesús dicen es la venida de los justos. Es el gobierno de los justos. Nosotros los musulmanes estamos esperando el Imam Mahdi alayhi salam, el último representante de Dios sobre la tierra que va a poner la justicia, restaurará la justicia en la tierra. Entonces, la misión de los profetas, la religión era en servicio de la justicia. Lo que después pasó en la iglesia, nosotros no lo contamos como la historia de la religión, no. Eso es lo que nosotros lo llamamos la historia de los romanos, mejor dicho, ¿no? Porque la iglesia se convirtió como una parte del poder romano, justificando el poder de los reyes romanos. No lo podemos decir son las normas de los profetas, no, nunca así. Ahora bien, ya que dentro del concepto islámico ya hemos aprendido que el gobierno, mensaje de los profetas, todo eso es para llevar a cabo una gran misión que es establecer la justicia, equidad en la tierra. Entonces, un gobierno que nosotros llamamos gobierno islámico tiene las misiones para establecer la justicia, seguridad, bienestar, desarrollo material y científica y, más que todo, espiritual del ser humano. Y Dios, que conoce bien al ser humano, puede enviar este programa que lo llamamos las normas divinas. Esto dejamos al lado, vamos a ver lo que está pasando hoy en día en el mundo. ¿Cuál es la misión de la economía o sistema económico de un país? Queremos entrar más en los detalles, a ver si funciona el método que tenemos como socialismo y el método que es capitalismo, y hay un montón de otros, pero ya queremos decir todo lo que va a separar el ser humano de su origen divino y que el ser humano él mismo, en base de su experiencia que es muy defectuosa, quiera establecer una forma de poner el gobierno, sea socialismo, sea comunismo, sea lo que sea, ya que está en base de un fundamento falso, que es definición de ser humano como un ser material, en base de humanismo. Esto todos son que llevan a la sociedad a un fracaso total. Y ahora permítanme explicarlo. ¿Cuál es el objetivo de la economía? Economía es para bienestar del pueblo. Una buena economía es que garantiza inversiones correctas. Una buena economía promueve motivos de la gente, motiva a la gente para que vengan a tener un rol activo en la economía. Una buena economía es establecida, no es inestable. Una buena economía es autónoma, es independiente, es autosuficiente.
No está en base de importación de todos los productos principales. Y el resultado de toda esa economía debe ser producir más, consumir menos. Y de ahí llevar una sociedad hacia la prosperidad, distribuyendo la riqueza de una forma justa. Bueno, hasta este punto creo que estamos de acuerdo. Ahora vamos a ver lo que está pasando hoy en día. Lo que era sistema económica de los comunistas. Eso se fracasó. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en la Unión Soviética, y antes de la Unión Soviética, usted vaya a ver, el Imperio Inca también tenía una forma, podemos decir, socialista, algo así. Y no era, entonces no era ese nombre, pero la forma, digo. Ahora vamos a ver lo que pasó en la Unión Soviética. Ellos pretendían, estamos hablando del socialismo, el comunismo, todo. Ellos pretenden llegar a una forma de, podemos decir, distribuir justamente la riqueza. Y, por ejemplo, eliminar clases sociales y poner todo en una clase igual. Yo les digo, vamos a ver la historia y es el mejor testigo. La verdad era así, lo que pasaba en la Unión Soviética. Quitaron a los tezares, quitaron a los reyes. Y ellos, como jefe y partidario de los obreros y pobres, llegaron al poder. ¿Acaso ellos no se convirtieron al mismo dictaduría de los anteriores? Cuando un ser humano no creyera en más allá, si ya no existe más allá, solamente existe esta vida, ¿por qué yo no robo más? ¿Quién gana más? Es mejor. No importa cómo voy a ganar el dinero y riqueza, y de qué forma. En base de opresión, en base de masacre de millones de la gente, no importa lo que pasó en la Unión Soviética. Usted vaya a ver cuántos millones de la gente murieron en la cárcel de ellos. Y eso es la justicia que ellos habían prometido a los pueblos. Y vamos a ver, era una distribución de la pobreza. Y estos países durante tanto años sufrieron vivir en una cárcel grande, bajo la opresión, falta de espiritualidad, falta de todo. Un infierno total, lo que era el sistema comunista, y que usted vaya a ver, lamentablemente aún en algunos países existe ese sistema. Usted vaya a ver, yo viví un corto tiempo en un país así, sufrí bastante, porque yo tenía dinero en mi bolsillo y no podía gastarlo. ¿Por qué? Porque yo he dicho, ya, ¿podemos comprar eso? Dijo, no, el gobierno debe ir a comprarlo. ¿Eso por qué no se vende en el mercado? Porque el gobierno debe comprar y distribuirlo. Y si el gobierno no lo hace, se pudre ese producto, esa agricultura. ¿Por qué? Porque el gobierno es encargado de todo. El gobierno es jefe de todo. Y un país que no quiero nombrar, rico de la naturaleza, y la gente debe sufrir pobreza absurda. Y lamentablemente, algunos van a caer en algunos pecados como venderse, como prostituirse, etc. Y eso es gracias a ese sistema que nosotros, la verdad, no sé cómo le llamarlo, un sistema loca, sin Dios y fuera de la lógica, que la gente ni siquiera es autoridad, ni siquiera es propietario de su propio dinero. Es una locura. Que la gente ni siquiera posee lo que tiene. Todo está en manos del gobierno con lema de justicia. Pero al fondo lo que es que podemos decir, élite que están en el gobierno, ellos pueden ganar más y vivir más feliz, y el resto deben sufrir una pobreza. Distribuir justamente de pobreza, y el resto vivir feliz en sus palacios y poseyendo todo. Y el resto de la gente viviendo pobre. Y de igual forma nosotros vamos a ver lo que es sistema socialista. Y eso hace, podemos decir, cuando una persona que tiene capital, un inversionista, no tiene poder nada, porque el gobierno le quitará el poder, porque el dinero debe ser concentrado y controlado por el gobierno, y entonces va a ser asunto de abuso de los gobernadores. Sí o sí va a ser así. Cuando nosotros decimos que lo que es asunto de más allá no existe, entonces quien llega al poder debe robar más. Eso es bien justo. Cuando no exista más allá, ¿por qué yo debo tener piedad?
¿Por qué? Porque yo debo tratarme humana, podemos decir, de una forma humana. ¿Por qué? Cuando no existe, quien tiene más poder, tiene más riqueza, debe defenderse a toda costa, no me importa nada. Entonces, pasará lo mismo que pasará a lo que nosotros lo condenamos como el capitalismo. Y eso es que vamos a llegar a un sistema inestable económico. Los inversionistas, los que tienen capital, sacarán su dinero, su riqueza de este país, lo llevarán a un lugar que libremente puedan invertirlo. Y todo el dinero se va a concentrar en el gobierno, va a ser asunto de abuso y una discriminación total en favor de los gobernadores, corrupción en el gobierno, inestabilidad económica, y los que van a ganar el poder van a robar bastante. Y eso es una distribución total de la pobreza. Y está bien, claro que está condenado. Si quiere ver, que vaya a conocer los países que han sufrido durante décadas ese sistema lleno de defectos y fallos. Y lamentablemente hay aún países que piensan que esa manera es una forma para liberar a los pueblos de las clases sociales, y eso nunca se va a conseguir. Mientras tanto, nosotros no hemos educado a la gente en base de una creencia divina, que es, mira hermano, lo que vas a gastar a los pobres no es pérdida del dinero, es lo que vas a ahorrar en más allá. En una narración muy linda, dice, un día profeta sacrificó un cordero. Mira, cuando una persona no creyera en más allá, hará todo. Un día, profeta del Islam, salawatullah wa salam alayhi, excelentísimo Muhammad, la paz y la bendición de Dios sea con él y su familia, sacrificó un cordero. Lo repartió a los pobres, todo, excepto la garganta, lo trajo para la casa. Señora Aisha, la esposa del profeta, dijo, oh profeta, solamente nos quedó esta parte de la garganta del cordero. Como una queja, que ya todo le hemos dado, solo nos quedó esa parte. Y profeta dio una respuesta muy sabia y dijo a su esposa, dijo, querida, mira la palabra del profeta. Dijo, mira, todo fue ahorrado y todo nos quedó. Y el único que vamos a perder es esa parte de la garganta que nos queda. Mira, lo que yo consumo en ese mundo material, lo consumo y se termina. Y lo que he gastado a los pobres es lo que he ahorrado. Cuando yo creyera en más allá, todo lo que voy a gastar a los pobres no lo he perdido. Pero un sistema, ¿cómo quieres llamarlo? Cuando quitas a Dios de ese sistema, no existe más allá. Entonces, ¿yo para qué voy a perder mi dinero? ¿Para qué? Dios quiere que yo sea pobre. Así voy a justificar. ¿Me entienden? Pero cuando ya tengo a Dios al mirado, entonces se justifica todos los actos beneficiarios a los pobres. Ahora bien, vamos a ver sistema, y hay entre de miles de, podemos decir, problemas en sistema socialista, entre que, por ejemplo, nosotros vamos a, podemos decir, destruir y arruinar a capitales de los ricos y a los ricos que ellos pueden producir riqueza para que los pobres puedan vivir, para construir el país. Ellos son que tienen dinero. Entonces a ellos le quitamos la seguridad, hacemos un mercado inseguro para los ricos en el nombre de defender a los pueblos. Y entonces, por ejemplo, yo conozco algunos hermanos que son comerciantes, y un país así están viviendo. Entonces, el gobierno, para proteger su moneda oficial, luchando contra el dólar, entonces, capital de una persona que está viviendo en ese país se ha bajado bastante, se ha caído. Quiere decir, lo que yo tenía, por ejemplo, mi dinero, mi capital que había invertido en ese país, para construcción de ese país, en mercancía de ese país, que antes era, por ejemplo, $100,000, hoy en día, porque yo ya lo tengo en moneda oficial, ya hoy en día esa mercancía vale $20,000. Quiere decir, el gobierno me ha robado $80,000. Es un robo, claro. El robo es condenado, sea de los ricos o robar de los pobres. Los dos es condenado. Nosotros vamos a empobrecer a los ricos, ¿para qué?
para enriquecer a los pobres, y eso no ha pasado. Con un pedazo de pan no podemos saciar a los pobres, sino produciendo trabajo, promoviendo la economía, podemos dar el pan de cada día a los pobres. No es que quitemos todo lo que ellos tienen a fuerza, a los ricos lo quitamos y lo dejamos en manos de los pobres. No, esto es distribución de la pobreza. Porque lo único que, el capital que tienen los ricos, eso también se pierde. Ahora bien, eso es bien claro. Yo creo que no hay duda que ese sistema no va a funcionar tal como no ha funcionado durante más de 100 años. Vamos a ver el problema del sistema capitalista. Lamentablemente el sistema capitalista dice, vamos a votar a ganancia de cada individuo. Cada uno puede ganar lo que quiere, lo que pueda, como quiera. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa arrogancia de cada persona, ese sentimiento de ser egoísta lo llevará a sacar provecho a toda costa. Aunque el costo sea llevar a una decadencia moral a la sociedad. Aunque el costo sea llevar a una guerra infernal a todo el mundo, no importa. Por ejemplo, ahora vamos a ver cuáles son las ganancias de Estados Unidos. Arma. Estados Unidos es el país que fabrica más arma en el mundo. Entonces el presidente de ellos es como intermediario. Mira, presidente, tú eres encargado, Obama, tú eres encargado de venta de arma. ¿Cuándo se vende arma? Cuando haya guerra. Entonces, presidentes de Estados Unidos durante los últimos 50 años eran encargados de provocar guerras en todo lado del mundo. Hay que poner guerra para vender arma. Imagínate, negocio sucio y una ganancia sucia, lo más inhumano posible. La pornografía, abuso sexual, Hollywood, todo lo que es, por ejemplo, destrucción del medio ambiente. Usted pregunta, que usted sabe que hay en la capa ozono, que usted sabe que alrededor de la Tierra hay una capa que se llama ozono. Entonces, esto ya tiene un agujero y cada día, gracias a este programa que estos países de primermundista tienen, están destruyendo toda la naturaleza, todo medio ambiente. ¿Para qué? Para ganar más. Y cuando ganas más, ¿qué va a pasar? Nada. Gano más para ganar más. ¿Y al final qué? Nada. ¿Y qué va a hacer con tantos de miles de millones de dólares? No sé. Lo voy a poner, no sé, a una apuesta. Lo voy a poner en un burdel. ¿Y qué? Voy a comprar un barco privado. ¿Y qué? Nada. Quiere decir, ellos saben para qué van a ahorrar tanto dinero. Y entonces llegarán a una sociedad consumista. Y Estados Unidos, ¿cuántas enfermedades hay en Estados Unidos? Consumismo. Consumismo quiere decir derrochar más para poder consumir más. Productos insanos, como la venta de cerdo. ¿Por qué producción de cerdo? Porque el cerdo va a engendrar bastante. Y entonces la carne de cerdo es una carne muy económica para los productores. Entonces no importa que si la gente coma cerdo, van a enfermarse, no me importa. Usted busca la venta de los medicamentos. Hay laboratorios en Estados Unidos y en muchos países europeos que ellos fabrican enfermedades. Producen enfermedades para después vender, ¿cómo se llama? Medicamentos. Como esa fiebre porcina de los puercos. Y un montón de otras cosas que ya es bien claro. ¿Eso qué tipo de negocio es? Y la economía, lo decidido, hipótesis en principio era que la economía debe estar en servicio de bienestar de la sociedad. Pero este pensamiento enfermo, en base de humanismo y deseo de individuo y ganancia de individuo, cada día va a llevar a la clase pobre, lo va a empobrecer más, y a los ricos más ricos, pero ¿para qué? Para nada. Y entonces lo que está pasando, más inseguridad, más injusticia, la pobreza, más de 1.000 millones del mundo están en extrema pobreza. Quiere decir, ni siquiera tienen para comer. Y inmoralidad, decadencia moral, decadencia ética. Y lo único que les importa es ganancia.
sea como industria de porno, no importa. ¿A qué costa quieren ganar ganancia? No importa. Y eso es el capitalismo enfermo. Entonces ninguno de esto no puede funcionar. ¿Y cuál es el modelo que el Islam nos enseña? El modelo islámico, les recomiendo leer el libro que se llama La Carta, que es de Imam Ali alayhi salam, el primer califa, sucesor del profeta, que tenía todo el Medio Oriente en su mano. Y es para el siglo VI después de Cristo. Cuando Imam Ali alayhi salam llegó al poder, él vivía como el más pobre. Y nos enseñó a vivir así. Dijo, cuando lleguen al gobierno, el gobernador debe vivir como el más pobre, porque cree más allá. Porque en el día del juicio final le van a preguntar por los pobres que si has descuidado derechos de ellos. Imam Ali alayhi salam distribuía la riqueza común entre un esclavo negro, blanco, árabe, no árabe, en todos iguales. Y en el tiempo de él, que solamente era 5 años, que también era, muchos hicieron guerra contra Imam Ali alayhi salam. A pesar de todas esas dificultades, el sistema económico que él puso proveía pan en aquel entonces. Imagínate, la producción del trigo en Medio Oriente era muy difícil. No era sistema, la agricultura no era industrializado como hoy, no era modernizado como hoy. Pero a pesar que ellos tenían esta agricultura antigua, aún la justicia del gobierno islámico llevó a la sociedad que en todo Medio Oriente no vivía alguien que no tenga pan por la noche. Todo proveía pan a todo el mundo. Y él mismo vivía como el más pobre. Imam Ali comía pan seco. Y cuando le preguntaban, ¿por qué tú comes así? Entonces Imam decía, para sentir lo que un pobre siente. Muchos días le estaba ayunando. Y cuando le molestaba, el estómago estaba tan vacío, ponía piedra y lo ataba así sobre la panza para que se sienta un poco de peso. Entonces, cuando le preguntan por qué, decía, para que nunca olvido a los pobres. Y siempre luchaba por los pobres. No es que solamente Imam Ali alayhi salam era un hombre que defendía la pobreza. No. El Islam defiende a los pobres y lucha contra la pobreza. Por supuesto, el Islam también lucha contra la pobreza. Pero también el Islam protege el capital y libertad de los que tienen capitales y tienen dinero. El rico no tiene culpa porque es rico. Hay que ayudarle, hay que darle una buena fe, buenas enseñanzas islámicas para que él, por su fe en su corazón, vaya a proveer lo que tiene a los pobres. Entonces hay una seguridad para inversionistas. Garantiza a los ricos que pueden invertirse tranquilamente en una sociedad islámica. Una seguridad total que son las normas islámicas que protegen. Usted sabe que, por ejemplo, en Irán, que rige las normas islámicas, no hay ataques, no hay asaltos. No existe asalto en Irán. Y muchos latinos que llegaron a Irán se sorprendieron por la seguridad que existe. No seguridad policial, que quiere decir que hay policía con arma en todo. No. Sin que haya policía, sin que haya cámaras, la gente, gracias a las normas islámicas, se han educado humano. Uno respeta al otro porque cree más allá. Si yo robo, puede ser que hoy escapo de la policía, pero en el día del juicio final, los ángeles que me están viendo, que Dios nunca está ausente, entonces debo responder ante Dios. El Islam defiende la riqueza, apoya a la riqueza. Imam Ali alayhi salam, usted vaya a Meca, hoy en día va a saber que hay pozos que dicen Ali lo ha acabado. El gobernador del mundo islámico cavó pozos en aquel entonces. Hasta hoy en día hay agua en estos pozos. Se llama Abar Ali en Medina. Y cuando cavaba un pozo, en vez de venderlo y llevar esa ganancia a su casa, lo dedicaba a los pobres. Entonces en el Islam apoya a producir más riqueza y enseña a consumir menos y proveerlo a los necesitados. Entonces el Islam dice, produzca más, tenga más dinero y más riqueza, pero en servicio de los demás. Entonces
hay narraciones, dice, el mejor hombre es que provee más a su familia, amplía, desarrolla en tema económico para su familia, para sus parientes y después a los vecinos. En el Islam hay una norma islámica que dice, no es musulmán la persona que duerme con la panza llena de comida y su vecino está hambriento. No es musulmán esta persona. Hasta 40 casas son tus vecinas, son tus vecinos y tienen derecho vecindario en el Islam. Sea musulmán, incrédulo, no importa. El musulmán tiene esa responsabilidad. Bueno, es lamentable que hoy en día muchas normas islámicas se descuidan por los musulmanes. Eso es otra cosa. Y al respecto de los mendigos, que en el Islam se considera, el pobre se considera, el mendigo se considera enviado de Dios, porque viene a tomar tu dinero y lo va a ahorrar. Porque lo que pagas a un pobre, un necesitado verdadero, no hablo de las personas que tienen mendigar como en su negocio y son multimillonarios en las calles, no. Hablo de una persona necesitada, con mucho respeto, que no va a expresar su necesidad. Cuando usted ayuda a esa persona, esto es que se va a ahorrar en el día del juicio final. Entonces, él, quien te va a pedir esta ayuda o necesita y tú lo vas a ayudar, está ahorrando para ti en el día del juicio final. Y en el gobierno de Imam Ali alayhi salam, un día Imam Ali estaba pasando en una calle, vio a un pobre mendigando, un viejo pobre mendigando. Imam Ali alayhi salam preguntó al tesorero y a los encargados, ¿quién es él? ¿Por qué está mendigando? Porque Imam Ali había proveído tanto a todos que nadie necesitaba ir a mendigar. Dijeron, mira, no importa, es un cristiano. Imam Ali alayhi salam se enojó bastante y les dijo, ¿cómo es así? ¿Cómo es así? Cuando ese cristiano era joven, toda su vida dedicó funcionando para ustedes, trabajando en esta sociedad. Ya que es pobre, ya que es viejo y para ustedes es inútil para ustedes, entonces lo están votando así en la calle. Imam Ali reprochó a ellos y puso jubilación para ese pobre cristiano. Dijo, de la riqueza común de los musulmanes provean a él hasta que no tenga necesidad. Y la riqueza común lo distribuya en todo sentido. Por ejemplo, en el Islam, si un joven necesita matrimonio, el gobernador es encargado. Un día Imam Ali alayhi salam vio a un joven que estaba, este pecado de masturbación, estaba haciéndolo ahí detrás de una pared. Imam Ali se dio cuenta, dijo, traen a ese joven. Trajo a ese joven. Imam Ali dijo, joven, ¿por qué le estás cometiendo ese pecado? Y él dijo, la verdad lo lamento. Digo, levante las manos. Con un látigo le puso una vez a su mano, que su mano se puso rojo. Dijo, esto por el pecado que has hecho. Y ahora te voy a dar suficiente dinero para que puedas casarte. Muchas veces usted no ha escuchado esa parte, ya, mira, ellos, cómo el Islam es fuerte contra los pecados inmorales. Pero nunca han escuchado cómo Imam Ali alayhi salam de la riqueza común pagó todo. La casa, fiesta, todo para ese joven para que pueda casarse. Y hoy en día cuando preguntan de los jóvenes, están caídos en todo tipo de los pecados inmorales, de fornicación, adulterio, de todo, lamentablemente, y no hay un gobierno que protege ese derecho de los jóvenes. Y esto es cuando en el gobierno islámico no solamente atiende la parte, podemos decir, material, sino un gobierno islámico provee una educación religiosa. Usted sabe que nosotros los musulmanes ayunamos un mes, lo mínimo, ayunamos un mes que se llama Ramadán. Cuando la persona puede, y dice, por Dios, para que Dios me ha ordenado, no voy a comer. Desde la madrugada hasta el ocaso. No va a beber, no va a tomar nada. Entonces, así los musulmanes se educan a tener autocontrol y propio control. Entonces, un musulmán, cuando ya está absteniendo de comer de su propio dinero, que es lícito, no lo come. Entonces, cuando llega a un dinero que es ilícito, es robado, soborno, usura, ya ha aprendido, gracias al ayuno, ha aprendido a decir no a lo que es ilícito. Solamente con la palabra no se puede educar una sociedad. Decimos el soborno es malo. Pero, ¿qué? ¿Qué tipo de educación han proveído a una sociedad socialista para que no roben? La verdad,
Solo hablar piensan que funciona. ¿Cuál es el ejercicio que lo estamos haciendo? El ayuno, la oración. Cada musulmán 5 veces debe atender a Dios por la mañana, mediodía, tarde, ocaso y noche. Entonces se conecta con Dios. Dios, solamente a ti adoramos y a ti imploramos ayuda. Está Señor presente. Entonces se cuida mucho. Esa creencia que me van a poner en una tumba y eso no es el final, y es el comienzo y debo responder por todo lo que he hecho. Si he sido egoísta, el infierno me está esperando. Y hay narraciones que dice el acto adorativo más mejor ante los ojos de Dios, que decir Dios le da más recompensa, es servir a tu prójimo, salvar a la sociedad, hacer un acto que siga sirviendo a sociedades después de ti. Por ejemplo, construir un hospital, construir una mezquita, etcétera, una escuela. Aún más, dentro de la jurisprudencia islámica, nosotros tenemos limosnas obligatorias que se llaman zakat. Por ejemplo, después del mes de Ramadán se llama zakat al-fitr. Se paga por persona 3 kilos de pan o trigo o algo de comida a los pobres. Imagínate, por cada musulmán, 3 kilos de pan. ¿Cuánto va a ser? Y zakat es 1/10, por ejemplo, de lo que producción de agricultura, de trigo, de malta, de dátil, todo lo que es. Y homs, que es 1/5 parte de la ganancia anual, lo que tenemos. Y todo eso necesita tener una intención pura, solamente lo hago para Dios, no para ostentar. Si una persona da limosna y después va a ostentar, esto ha anulado su limosna. Quiere decir, limosna debe darlo al pobre con mucho respeto, sin después hablar a él y nada de esto. Y hoy en día un ejemplo chiquito lo vemos en la República Islámica de Irán. Nosotros no podemos pretender que el Islam 100% está ejecutándose en Irán. Primero, porque no tenemos suficientes sheikhs en el mismo Irán. Segundo, porque mucha gente aún no han aprendido bien todas las normas islámicas. Pero esa chiquita parte del Islam que durante ese 37 años se ha ejecutado en Irán, usted vaya a ver. Irán es el país más seguro del mundo sin poder policial. Quiere decir, no tenemos policía en todo lado, pero la seguridad es total. Nosotros tenemos, por ejemplo, una organización que se llama Organización de Ayuda del Imam Khomeini. La gente pone ayuda en las cajas que están en las calles. No existe en ningún lado del mundo. Usted va a ver, en todo lado de Irán hay cajas que es símbolo de 2 manos y ahí la gente echa dinero. Echa dinero en una caja en la calle, hermano. Nadie roba estas cajas. Es interesante. Cajas llenas de dinero. Y eso es anual, son cerca de 300 millones de dólares. Es solamente la ayuda que la gente echa en estas cajas. 300 millones de dólares. Y más que mucha gente que está ayudando a los pobres y necesitados. Hay muchas organizaciones. Y usted va a ver cómo ese sistema islámico del gobierno islámico ha funcionado. Y cuando ya tenemos esa purificación ética y moral, que los jóvenes, en vez de caerse en droga, alcoholismo, fornicación, esto, dedican a estudios. Si quieren tener relación, van a casarse. Quiere decir, se responsabilizan delante de la relación que tienen. Entonces, Irán ha llegado, es el país con más velocidad de desarrollo de ciencia. Es el primero en el mundo. La velocidad de desarrollo de ciencia en Irán es el primero en el mundo. Y en el grado de ciencia en Irán, Irán está en el 17. El país 17 del mundo. Y nosotros apenas 35 años hemos empezado. Antes Irán era un país tercermundista o 1000 veces más atrás. Hoy en día usted ve cómo ha funcionado. Y déjame explicar el secreto. Nosotros queremos que hay 3 tipos del gobierno. Primero, el gobierno que está en base del temor y miedo y asusto. Que la relación entre el gobernador y el pueblo lo garantiza el miedo, como lo de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, la única lengua que tiene es lengua de amenaza y debe tener bases militares en todo lado y el ejército asesino de Estados Unidos en todo lado y armado hasta los dientes para poder asustar a los pueblos del mundo para que le obedezcan.
Eso puede ser que él imagina que tiene poder, pero los pueblos del mundo lo odian, porque ese tipo del gobierno y del poder que está en base de derramamiento de sangre y en base de amenazas inhumanas y en base de una riqueza ilícita, entonces está condenado a ser derrotado. Esto es el primer tipo del gobierno que existe en el mundo. El segundo tipo, que la relación del gobernador y el pueblo es ganancia, es intereses, que son los países europeos. Durante siglos, para proveer más riqueza a su propio pueblo, han robado a otros países del mundo. A América Latina han robado de África. Usted vaya a ver las calles de Londres, las calles de París, las calles de Madrid y otro lado, están construidos en base de ese dinero que han robado de otros países. Y esto nosotros lo llamamos el gobierno de los ladrones, que como los piratas roban de otros y van a proveer a su propia gente. Y entonces así van a mantener el poder y el gobierno. Pero hay tercer tipo del gobierno, y esto es el gobierno correcto, lo que el Islam presenta. ¿Qué es el gobierno? Que la relación que hay entre el gobernador y entre el pueblo ni es el miedo ni es el interés. Entonces, ¿cuál es? Es el amor. El gobernador debe ser un sabio justo. Una persona que se refleja la conducta y la sunna del profeta, la justicia de Ali debe reflejar en sus actos. A pesar que es la autoridad máxima, debe vivir como el más pobre en el país. Debe ser muy sabio, muy justo y muy valiente, que no tenga miedo de resistir, de ser fuerte delante de los arrogantes mundiales, de los países poderosos del mundo, para decir no a intereses de ellos y para defender derechos de su pueblo. Y eso hoy en día es Sayyid Ali Khamenei. Usted, si tiene acceso, vaya a ver cómo el pueblo ama a este hombre. Y esa relación es amor. Cuando una persona pura, sabia, descendiente de los profetas, llega al poder, entonces el pueblo lo ama de corazón, muere por esa persona. Entonces las sanciones, ¿por qué no han funcionado en Irán? Y nunca van a funcionar en Irán. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, personal, a mí no me importa lo que sancionen. Mientras tanto, yo toda mi vida lo doy en camino de mi religión, en camino de Dios. Y considero que esta persona, esta autoridad, este hombre puro, este hombre sano, esa autoridad de parte de Dios, entonces le obedezco. Quiere decir, la persona, hacen todos los esfuerzos, hacen todos los sacrificios para el desarrollo de ese país. Ayer, uno de los religiosos que trabaja en el Ministerio de Petróleo me contaba, dijo, fue a visitar una refinería de petróleo en sur de Irán. Dijo, ahí encontró muchos ingenieros especialistas del primer mano, así vamos a decir, los mejores. Y entonces uno de ellos dijo, me ofrecieron 20 veces más de lo que cobro hoy en día en Irán, para ir a trabajar en un país del Golfo, en esos países del petróleo, del Golfo, esos países árabes. Yo lo rechacé, porque amo a mi país, amo a mi líder, amo a mi religión, y quiero dar todo lo poco que tengo de sabiduría, de conocimiento, en servicio de ese país, en servicio de Dios. El nacionalismo no es un poder fuerte, pero servir a Dios, tener ese contacto permanente en base de rezo, en base del ayuno y todo, entonces la única forma, el único gobierno que puede garantizar la felicidad de la sociedad, que puede satisfacer al pueblo, es el gobierno de la gente pura, lo que nosotros lo llamamos a los profetas, y después las personas que son semejantes a los profetas, que siguen el modelo y de conducta del profeta. Y eso lo llamamos Wali Faqih. Y hoy en día es Sayyid Ali Khamenei, el líder supremo de la República Islámica de Irán, que la gente de Irán muere por él. Lo ama tanto. Usted busca en internet, vaya a ver cómo lo van a recibir. Usted puede visitar su página web y ahí vas a ver las fotos, cómo la gente se expresa ante él, cómo la gente lo ama de corazón. Y eso es lo que nosotros llamamos el gobierno islámico. Les dejo un video
es corto, un video corto, a ver cómo la gente y él tienen contactos. Y eso es, la verdad, algo que siempre sorprende al mundo. Y eso es el poder, que no es ni el miedo ni es interés, es el amor. Eso es el tipo del gobierno islámico que nosotros defendemos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.